Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos junto a Diego Pitaluga. Diego Pitaluga, empresario informático de nuestra ciudad, escritor, periodista y bueno, pero autor de Soy tu hijo, Victoria. Este libro que ya está dando mucho que hablar. Diego, ¿cómo estás? Hola, buenos días Hilda, ¿cómo te va? Bueno, sí, periodista, he trabajado como corresponsal, he Sí, hecho algunas entrevistas has andado por para las la lides revista, he periodísticas ahí. andado, eso, Sí. hemos hecho algunas entrevistas, digamos. Y sí, y el libro, bueno, lo estamos por presentar y bueno, la gente que por ahí lo tiene, por ahí ha tenido buena recepción, gracias a Dios, sí, sí. Diego, si uno hojea tu libro, lo lee, más allá de un gran sentido de pertenencia que vos tenés para con la ciudad, que la ves como tu madre a la ciudad de Victoria, haces que muchos victorienses hagamos espejo en él, en muchos párrafos, en poesías. Hay una prosa literaria específica que se llama Por si acaso me voy Victoria, que digo, hablas mucho y sobre todo haces un recorrido por el recorrido de calles que vos hacías de pequeño. Así es, sí, sí, sí. En un momento, claro, ese escrito arranca con el recorrido que yo hacía cuando era niño, así es. Caminar por calle Piallo, San Miguel, pasar Sí, Placita Moreno, llegar al sí, mercadito. sí, sí, sí. Mi padre trabajaba, atendía una proveeduría ahí en el mercado municipal. Él trabajó, él fue empleado municipal y él trabajó también, estuvo un tiempo en el sindicato y él atendía la proveeduría de ahí. Y nosotros con mis hermanos hacíamos ese recorrido, de ir hasta el mercado a buscar el pan, a buscar la leche y volvíamos, siempre cruzábamos la Placita Moreno. Yo por eso ahí menciono también el monumento a Vivanco, a Joaquín Vivanco. El persignarte cuando pasabas por Placita Sí, Moreno. sí, 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 toda una costumbre, una enseñanza que teníamos y bueno, era sí, persignarse, pasar, sí, voy haciendo los detalles del recorrido. Así es. Diego, ¿cuánto te llevó este libro? ¿Cuándo comenzaste a escribirlo? ¿Cuándo tuviste la idea de decir, bueno, realmente, primero porque es un título muy significativo, de mucha pertenencia, de un gran sentimiento hacia la ciudad? ¿Cuándo dijiste, quiero hacerle un homenaje a la ciudad de Victoria? Sí, bueno, los libros, al menos en mi caso, por ahí se van armando. No es que yo tenía la idea inicial, que este era el fin. Yo tenía algunos escritos que los iba recopilando. Que hace 7 años que comencé a recopilar estos escritos que conforman este libro. Y en realidad el título del libro inicial iba a ser otro, iba a ser Crecimiento. Y en el recorrido, hace creo que 1 año y medio, 2 años, me sale el escrito Soy tu hijo Victoria, ese escrito que lleva hoy el título del libro. Y ese relato para mí fue tan fuerte y a mí me tocó mis fibras también íntimas y me gustó cómo quedó logrado y fue tan profundo para mí que decidí cambiar el título del libro. En ese mientras tanto me surge el otro escrito también, Por si acaso me voy. Y como había otros cuentos que en ese caso ya son ficción, pero que tienen de trasfondo a veces escenarios de la ciudad de Victoria, hay algunos de ellos donde yo menciono que estoy jugando la pelota, por ejemplo, en un potrero atrás de la cancha 25, mezclo ficción y realidad. Hay otra entrevista que también tiene de trasfondo la ciudad de Victoria, o sea, es que decido poner ese título porque me parecía que sí, que de alguna manera era como un homenaje a la ciudad, sobre todo ese primer escrito y el último del primer capítulo, y ahí es donde decido poner ese título. Más allá de ficción o esta cuestión ficcionada a la que vos haces referencia, en la primera parte, Letras entre colinas, haces una descripción voraz de Victoria, de personajes urbanos, de mucha idiosincrasia, de esa cuestión urbana que muchas generaciones la vivenciaron. Claro, sí, 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 bueno, porque en Soy tu hijo Victoria, por ejemplo, obviamente, ese sí es un relato totalmente descriptivo y ahí, bueno, no hay ficción, sí son hechos, situaciones, lugares comunes que compartimos los victorienses, personajes, personas que han ido marcando la cultura y la idiosincrasia victoriense, nuestra identidad Sí. y nuestra tradición.
Y fundamentalmente algo de historia, porque en una de las partes, aquí en un párrafo decís, hijo de la matanza, de un grito charrúa olvidado, de los hornos de cal, de barcos, de genoveses y vascos. Por mi sangre corren versos de Gregorio que me hablan de la inmensidad isleña y mucho más. Sí. Digo, haces una descripción muy interesante de toda nuestra historia. Sí, así es. Bueno, que tiene que ver justamente con el origen de la ciudad, con la matanza que hubo, con todas estas cosas que tienen que ver justamente con el origen de la ciudad. Bueno, cuando hablo de los versos de Gregorio, bueno, a mí el libro El país de los chajás fue un libro que a mí me dio muchas imágenes de toda esa isla, que cuando lo leí también me dejó marcado. Me parece que es un libro que justamente marca toda esa realidad de lo que es la vivencia en la isla, cuando viene creciente, cuando hay sequía. Y bueno, entonces en este periplo que voy haciendo voy transcurriendo por distintas etapas de la ciudad, por distintos, como te decía, lugares, personas y personajes que me fueron marcando. Diego, en ese lapso en el que cambiaste ese título Crecimiento, sí, y fuiste a Soy tu hijo Victoria, dos títulos que igualmente siguen teniendo un gran sentido de pertenencia. ¿Qué mirada, o si te cambió la mirada respecto de Victoria? Porque tuviste que investigar, tuviste que hablar, tuviste que leer también. Sí. Más allá de ese sentimiento de pertenencia, tenías que buscar datos. Claro, yo lo digo, ¿no? Soy tu hijo Victoria, y obviamente que está desde mi lugar, desde una etapa en la historia de Victoria, que puede ser, por supuesto, que hayan quedado algunas personas afuera, ¿no? Pero es lo más fuerte y lo que llegó a mi escritor, ¿no? Sí, tuve alguna reunión con Ana María Balbi, varias reuniones con Ezequiel Rubatino, que por ahí también me fueron contando algunas cosas en este proyecto de ir armando ese escrito, que ya iba tomando forma, pero yo decía, bueno, no, pero esto es importante, y a ver cómo en la literatura lo que busca también es eso, decir de una manera literaria, de una manera más decorada, de una manera más bella, para que no sea solo una enumeración, digamos, para que tenga cierta musicalidad y cierta belleza también, si se quiere de alguna manera, para el que lo está leyendo. Bueno, y para terminar, Diego, y vuelvo a estos dos títulos que ocuparon el libro, Crecimiento en un tiempo al inicio y Soy tu hijo Victoria ahora. ¿Qué sentiste más después de finalizado el libro? ¿Sentiste que creciste o te sentiste más hijo todavía de nuestra ciudad? Y bueno, puede ser que me sienta más hijo, las dos cosas, ¿no? Pero porque crecer también tiene que ver con esto de tratar de alcanzar metas, objetivos, de manera responsable, de exponerse. Yo te lo decía, creo, en off el otro día, que el trabajo de escritor es un trabajo un poco más solitario. Sí. Este trabajo de salir a presentarlo para mí es un compromiso también. Y de búsqueda de momentos, sí, de tranquilidad para escribir. Sí, tal cual. Y esto de ir ahora al teatro, a exponerlo, también es un crecer y es un compromiso para compartir con la ciudad y hacer que, yo por eso convoco a que la gente acompañe, porque es lo que también uno cuando escribe busca, que compartir esto que uno sintió, que uno investigó, que uno reflexionó con la mayor cantidad posible, que no quede en un grupito, sino que compartirlo con toda la comunidad, si todos pensamos la victoria que tenemos hoy también. De hecho, en una parte es tan grande tu sentido de pertenencia que incluso hablas de compartir los dolores de la ciudad. Así es, sí. Hechos, situaciones que calan en lo más profundo de una ciudad. Así es, yo creo que sí, que cuando un victoriense, en ese escrito por ejemplo menciona a Víctor Clivio, logra un objetivo, todos los victorienses nos ponemos contentos, y a veces cuando hemos tenido desgracia el dolor es compartido porque somos todos hijos de la ciudad, somos todos hermanos, y por eso este tipo de acontecimientos, la presentación de un libro, sea quien sea el escritor, siempre hay que tratar de acompañar. A veces nos preguntamos qué leen nuestros hijos, y bueno, nosotros que estamos leyendo y a qué lugares los estamos acercando, para tratar de reflexionar la ciudad y bueno, de hacerla más linda. Perfecto, muy bien. Diego Pitaluga, autor de Soy tu hijo Victoria. Muchas gracias, Diego, por habernos recibido. Muchas gracias, Hilda. Gracias a vos.